Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar una espera de unos 4 o 5 minuticos mientras siguen llegando nuestros invitados. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos, para los que se están uniendo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya en unos minuticos vamos a dar inicio a nuestro lanzamiento. Muchas gracias.
Hola, pues muy buenas tardes, bienvenidos en esta tarde soleada de Bogotá. Les doy la bienvenida, soy Margarita Castro y los estaré acompañando en este fascinante recorrido por la historia detrás de esta novela Sin miedo a la sangre y de su autora, Adriana Serna. Les doy la bienvenida a nombre del taller de edición Roca y de su sello editorial Ex Libris, y también de Adriana, una médica cirujana torácica, una mujer impresionante, creo que muchos de acá pues la conocemos, y nos ha impactado mucho como en medio de esta pandemia, en esta dolorosa crisis que vivimos en estos momentos, una médica como ella se atreve a escribir su primera novela. Una novela que durante esta hora vamos a conocer por qué nace, por qué la escribe, por qué decide hacerla. Y quiero pues darle así la bienvenida hoy a Adriana. Adriana, si quieres ya nos acompañas con tu cámara. Hola, No te oímos. sí, espero que ya me oigas, ¿sí? Sí, ya, perfecto. Ay, Margarita, pues yo aquí no puedo estar más feliz. Llegó este día de dar a conocer el resultado de este desahogo, de este proceso tan lindo que ha tenido además unos compañeros de viaje absolutamente maravillosos y que están aquí con nosotros compartiendo hoy. Estoy feliz de que a pesar del fútbol que mueve verdaderamente masas, haya gente que esté aquí con nosotros y que empiece esta conversación maravillosa sobre mi primera novela que se llama Sin miedo a la sangre y cuyo título es un poquito así como medio enigmático y como muy fuerte y demás, pero es precisamente un llamado a perderle el miedo a lo que nos hace lo que somos, a lo que nos constituye, a lo que corre por las venas y que los cirujanos con tanta emoción y con tanto interés tratamos de contener. Ay, no, pues no, muy contentos acá. Yo creo que todos los que están aquí acompañándote pues están felices de ver esta primera novela. Y quiero invitar a dos personas que sé que han sido muy importantes en la creación de este libro, y son Sonia Ramón y Lisa Ariza, editoras del libro, y quisiera conversar con ellas, si me ayudan con sus cámaras. Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Ay, bueno. Emocionadas, yo creo. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, quiero empezar con Sonia y quiero preguntarte, desde la ignorancia de cualquier persona que simplemente compra un libro, una novela y la lee, ¿cómo es ese rol de editor, ese rol que tú cumpliste con Adriana, y cómo lograste convertir esa idea en esa novela que hoy estamos lanzando? Sí, Margarita, mi principal labor como asesora editorial a lo largo de 12 años, o partera editorial, como me gusta llamar a mi oficio, porque un libro es como un hijo, consiste en brindar apoyo a autores durante las distintas etapas del libro. Eh, Eso consiste en organizar las ideas, la intención, definir el argumento, el narrador, la estructura, el tono, bueno, una cantidad de detalles. Yo les brindo apoyo en el proceso de escritura y también en el de publicación. Soy también una compañera de viaje que de manera muy respetuosa les ayudo a seguir adelante y a no desistir. Y obviamente soy su primera lectora. Adriana me llamó en septiembre del año pasado y desde el primer momento tuvimos una conexión impresionante, fue una conexión, una complicidad desde el primer instante. Mi trabajo consistió básicamente en ayudarle a encontrar su voz narrativa, a buscar una estructura, la mejor forma de narrar esa historia que ella tenía para todo lo que ella quería expresar. Tuvimos claro que su libro sería como una válvula de escape, una forma de desahogo,
en medio de estos tiempos tan oscuros que nos ha tocado en suerte y que nos ha invitado a todos a la reflexión. Adriana decidió en medio de este duelo colectivo de 2020-2021 buscar en la escritura una forma de expresión para desplegar ese inmenso talento que tiene y un talento que tenía guardado, ¿no? Hasta ese momento. Dicen que todos tenemos un libro adentro y yo creo que yo vi, o más bien intuí, ese libro que tenía Adriana dentro de ella. Desde la primera sesión lo supe y lo que hice fue, pues nada, ayudarle a sacarlo. Hoy estamos aquí, 17 de junio del 2021, 9 meses después, presentando en sociedad esta criatura de 176 páginas llamada Sin miedo a la sangre. Muchas gracias. Sí, qué lindo oír esto. Es emocionante y yo creo que Adriana está igual de emocionada que todos los que estamos aquí celebrando esta novela. Y Lisa, quería preguntarte, porque cuando nos conocimos detrás de cámaras, preparando un poco este día tan especial, nos contabas que es difícil, digamos, ser editor, porque como lo decía Sonia, ustedes son ese primer lector, como que lo leen de primeras y después no lo pueden ver de otra forma, y también que es como ese primer ojo crítico que debe ser imparcial con ese primer texto. Entonces, cuéntanos cómo fue ese camino, ese caminar con Adriana. Bueno, Margarita, primero es que este libro ha sido como una aventura súper bonita. Es más, quiero referirme a la primera vez que hablamos por teléfono con Adriana, porque además fue un momento muy bonito y estaba en una librería cuando me llamó. Entonces fue súper bonito hablar con ella en este lugar, pues muy ambientado para el momento. Y en realidad todo el contacto que yo tengo para hacerlo lo más objetivo posible, pues que me llegue el manuscrito y leerlo sin saber exactamente pues quién es la persona, es como la forma ideal. Sonia dice que ella es partera, yo soy madrastra. y, y hago como ese acompañamiento desde otro lado de tener esa visión. Yo, pues lo que le decía a Adriana, yo no tengo la visión que muchos de ustedes, o la ventaja que muchos de ustedes van a tener de ver el libro como un lector. Yo tengo que entrar de una vez a revisar absolutamente cualquier detalle que haya de credibilidad, a nivel de redacción, a nivel de ortografía, a todos los niveles, de ritmo. Así que es un camino súper largo, pero también súper bonito, porque leer un libro es conocer un universo como muy particular. Y pues lo que ha sido este libro, que además ha sido una sorpresa completamente, porque no es fácil construir una novela a modo de cartas, ¿no? Entonces, yo intento como desde el primer momento en el que estoy leyendo un libro, no tener en la cabeza nada, de no tener expectativas, y ver cómo se va construyendo, y fue absolutamente una sorpresa porque no es nada fácil. O sea, cómo tú le cuentas cómo construyes un libro por medio de cartas, sin perder credibilidad, sin contar más. O sea, este proceso, o sea, Adriana, yo creo que no se la cree todavía. Lo que hizo es realmente impresionante. Es un primer libro impresionante, de verdad. Y para mí, lo que yo le sigo repitiendo, para mí es un placer y un gusto haber tenido este contacto como tan cercano con el libro. Bueno, yo creo que quiero ir a Adriana porque la veo emocionada y creo que ella también quiere decirles algo. Sí, pues es que lo que pasa es que yo creo que le tenía pánico al editor, a la figura del editor. Yo había pensado que seguir en el closet como escritora estaba bien, porque no tendría que someter a ningún escrutinio lo que yo sentía o lo que pensaba. Y cuando me decidí a hacerlo, cuando le mandé a un escritor maravilloso
el primer capítulo y le dije, mucho antes de hablar con Sonia, quiero escribir, ¿usted qué cree? Y me dijo, yo quiero leer el segundo capítulo. Yo dije, yo creo que puedo. Él ya ha pasado por esta situación de querer decir, de querer sacar con urgencia un mensaje o una cantidad de palabras que uno ha tenido como atoradas y las va escribiendo y las va guardando. Y entonces me encontré con Sonia y después con Lisa y me doy cuenta que realmente el proceso editorial es más un proceso amigo, en el que uno va conduciendo toda esa, lo que sí, si tiene talento, entonces ese talento, si tiene urgencia de hablar, o esa necesidad de relatar, o esa necesidad de construir una narrativa para cambiar la manera de comprender el mundo desde la esquinita que le tocó a uno, todo eso que lo motiva a uno a escribir, de pronto tiene un par de personas de la mano que le dicen, hombre, yo le creo, y me parece bonito, entre otras cosas, y me parece que usted tiene talento, y yo creo que yo le puedo ayudar a que ese talento tenga después esta forma. Es que cuando el libro se convierte, cuando el pensamiento se traslada de un archivo de Word a esto, es realmente un proceso maravilloso, casi artesanal. Entré en un universo que me ha parecido absolutamente apasionante. Ya sentía yo lo que se siente por escribir a punta de leer, pero ahora que las tengo a ustedes, pues yo ya he hablado con mucha gente y les he dicho, hombre, al agua, que es que uno no está solo y es un proceso, y al que le pregunte, ¿usted no le da miedo que lo lean y que lo pongan en la paleta ahí como de esto sí me gusta, esto no me gusta? Pues ahora no lo tengo, porque ustedes me han enseñado que está bien contar, que hay que hacerlo bien, que hay que poner lo mejor, el mejor esfuerzo, y hay que hacerlo mejor para hacer que uno sea respetuoso también con su lector. Pero que se puede, y que si uno siente que tiene eso atorado, pues lo saca y busca a quien le ayude. Es como el mensaje con ustedes dos, y yo de verdad no puedo estar más agradecida, son maravillosas, además súper cómplices y además súper compatibles conmigo. No puedo entender cómo no nos podemos tomar este vino las tres, pues, pero aquí estamos a control remoto, no pasa nada. Bueno, no, pues muchísimas gracias a Sonia y a Lisa por compartirnos como ese detrás del libro, que es también tan emocionante, ¿no? A los que nos encanta la literatura y los libros. Y bueno, ahora vamos a llegar a un momento muy especial. Ahí tenemos aquí a dos hombres expertos en literatura, que aman la literatura, llevan años trabajando en esto, que van a compartir una conversación muy linda y muy sentida con Adriana, hablando un poco de cómo nace esta idea. Les presento primero a Luis Roca. Él es el editor general del taller de edición Roca, y pues nos va a compartir un poco cómo fue cuando recibió este manuscrito. Y por el otro lado tenemos a Camilo Hoyos, que es cofundador y director ejecutivo de la Fundación Gratitud de Fonseca. También es creador y locutor del podcast sobre libros Paredro. Y bueno, pues muchísimas cosas más que creo que muchos lo conocemos. Es profesor, ha trabajado en muchos temas literarios, pero quise dejar como ese puntico de su hoja de vida que me encanta. Y bueno, no, pues bienvenidos aquí a los tres para deleitarnos con esta conversación sobre Sin miedo a la sangre. Adriana, ¿cómo estás? Hola, Hola Margarita, Luis, y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Muy contento de estar aquí acompañando en este día tan importante para ti, Adriana, pero también tan chévere para muchos lectores, ¿no? Porque eso es de lado y lado. Así que muchas gracias por haberme invitado y por permitirme compartir acá este espacio. muchas gracias, Camila. Pues ¿qué tal el honor? De tenerte aquí, de poder hablar de literatura con alguien que la ama. Yo creo que en algún punto con tu actitud tan amable y tan cercana, sentí que este momento no iba a ser una conversación con un crítico literario a quien también le tengo pánico, ese nombre también le tengo pánico, sino con una persona amante de la literatura. Y eso, desde el punto de vista conceptual, pues me trae a un momento maravilloso. No, gracias a ti, Adriana. ¿Me toca a mí? Te toca a ti, Luis. Buenas tardes, Adriana, Margarita, Lisa.
Camilo, Jimena Maya, no sé quién es, y María Camila. Bueno, mucho gusto. Buenas tardes. Aquí acaba justamente de llegar un amigo escritor también nuestro. Yo estoy solo en la oficina porque a todas las chinas las estaban vacunando hoy y tocó salir a hacer repartija de chinos y chinas y buscar a la mujer, bueno, todo. Pero bueno, les presento aquí a nuestro querido amigo Joe Broderick, que ustedes deben conocerlo, Camilo seguramente, Claro somos que sí. vecinos y bueno, aquí está invitado extra a esta reunión. Pues para nosotros, para recibir el libro de Adriana, el manuscrito, pues hay que decirle, seguir diciéndole manuscrito, pues fue una experiencia. Después supe, pues la sentí privilegiada, además porque sé que teníamos por ahí la competencia rondando, y cuando empecé a leer las primeras páginas, así como husmeando el manuscrito, dije, esto tiene que ser un libro. Entonces empecé a hacer algunas revisiones del texto, a mirar de qué se trataba, a ver la narración, y dije, no, esto ya va para Lisa, con algunas observaciones de mi parte, y para que arrancáramos con el libro. De ahí, pues hemos descubierto, pues primero que es un texto delicioso de leer. Afortunadamente tuvimos muy buena comunicación de equipo, porque hacer un libro significa un trabajo de equipo. Entonces con Lisa y con Adriana estuvimos en permanente comunicación. Después empezamos ya a ver las pruebas de tipografía, el tamaño del libro, el diseño general, la cubierta. Y después de pasar muchas, no diría dificultades, sino de superar etapas, cumplirlas, logramos ingresar el libro a imprenta. Y pues ustedes ya saben que por acá está el libro, perdóname. Bueno, ya lo tienen allá. Todo el mundo tiene su libro, yo creo, Lisa igual. Y ahora, pues este es un día muy importante. Veo a Adriana feliz, como siempre. No había conocido una médica tan querida. Me va a curar del cigarrillo, eso dice ella. Eso sí. Me estoy fumando uno. Acuérdate que aquí tú dices que fumabas Marlboro Light, ¿no? Clara, no sé, Clara, ella tiene su vida propia, yo no sé. Sí, esa Clara se me hace unas cosas terribles. una Clara de 1,70 m más 75, perdón. Bueno, después entramos a hablar de la parte autobiográfica, que yo creo que ahí está, ¿no? Pero tiene otro nombre, todo el mundo tiene derecho a tener... alter egos. Sí, exactamente. Entonces, pues qué alegría estar aquí juntos, esperemos que se reúnan, que estoy viendo que tenemos 98 participantes en medio de un partido de fútbol. Colombia va a perder seguramente, yo creo que Colombia, no, esperemos que no. No sé, pero bueno, 98 participantes en este momento es realmente un récord. Vamos a esperar también que empiecen ya cuando llegue el momento a ver cómo se dan las participaciones. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Gracias a todos. Adelante. Pues a ti, es que es un honor. Mira, yo de verdad te digo que como comprendí el proceso de creación literaria en el contexto tuyo y del taller editorial Roca, es un placer, es un proceso, es una obra de arte paso a paso, con una gran minuciosidad, con ese interés tuyo por escoger la fuente más bella, por hacer un diseño gráfico que le haga honor al texto, por buscar el tamaño de la letra y cada uno de los detalles cuidadosamente encontrado contigo, como mostrando siempre respeto por el autor, siempre respeto por sus ideas y por el esfuerzo de plasmarse en el papel. Yo de verdad que para mí ha sido un honor, sabiendo todo lo que hay en esa cabeza, que me hayas abierto un pedacito a mí. Yo estoy segura de que nuestra amistad va a durar mucho hasta que dejes de fumar, imagínate, ¿cómo te parece? Buenísimo. Bueno, se nos olvida mencionar las ilustraciones, que también juegan un papel bien importante en el lenguaje
el lenguaje gráfico y en el mensaje del libro, ¿no? Muy apropiadas y bueno, yo creo que ahí está todo el equipo completo de los que tienen que ver con la creación y con la edición. Me parece que va a ser muy exitoso. Ya está en algunas librerías, ya pidieron tal vez Adriana ya sabe, ya está en el Fondo de Cultura Económica, en la vitrina, está camino a Lerner, camino a Librería Nacional. Aquí en el barrio nuestro de la editorial, en Lubina, también está el libro. Ayer le llevamos unos ejemplares. Y bueno, adelante, que siga la charla, que promete ser muy, muy constructiva, muy interesante. Perfecto, pues Luis, muchísimas gracias. Y Adriana, pues yo quiero contar un poquito lo que fue a mí. Adriana me escribió invitándome a participar en la presentación y claro, me dijiste, no me lo dijiste así, pero ya cuando yo fui a averiguar, era una médica cirujana experta en tórax que acaba de escribir una novela. Y uno dice, eso hay que leerlo, ¿cierto? Es decir, solamente eso hay que leerlo por la propuesta que trae y por el mundo que trae detrás. Y estoy seguro que Luis, a ti te pasó lo mismo y ni hablar pues ya de Sonia y Lisa con el trabajo que han hecho. Pero Adriana, quisiera arrancar por ahí. ¿Por qué no nos por qué no nos cuentas cuándo empezaste a escribir esta novela? Pero esa es una pregunta doble y te la explico. Es claro en tu novela que que tú no eres nueva en la escritura. Es decir, esto no lo aprendiste hace un año, esto no fue el sueño de alguien que dijo, me voy a poner a leer 2 años porque quiero escribir una novela. Te sale y en eso entiendo perfectamente lo que dice Luis. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cuándo arrancó en realidad a escribirse esta novela? Es decir, ¿cuándo comenzó tu relación con las letras, con la literatura, con la escritura? Y ya, si nos quieres aterrizar ya, ¿cuándo comenzó? Ahora, pero si quieres eso lo dejamos para la siguiente. Arranquemos por ahí. Pues mira, Camilo, yo siento una pasión por las letras, porque además del afecto que siento es como la pasión, pero es desde chiquita porque hacía un ejercicio siempre, repetidamente, de lectura en voz alta. Era como una maña, como un ritual que tenía desde chiquita. Entonces, lo que hacía era buscar la lectura que correspondiera a lo que llegara y lo leía en voz alta y le ponía voces de personajes y hacía acentos y se me ocurrían 1000 maneras de comprender lo que estaba escrito. Con el tiempo y la adolescencia me di cuenta de que eso me hacía llorar y reírme y demás, y mis padres tenían o tienen una finca preciosa cerca de aquí y yo tenía un lugarcito y me iba allá y lo leía todos los fines de semana, lo que me llegara, y trataba de escribir al punto que ya pues los amigos cuando tenían que darle una carta a alguien, entonces me decían, ay venga, usted escribe bonito porque no me hace esto. Después me di cuenta que el mejor momento de la evaluación en la universidad era cuando me decían que hiciera un ensayo, o sea que la mejor propuesta de evaluación que me podían hacer era que hiciera un ensayo, porque ahí sí me sentía como en un terreno conocido, que esa fuerza de leer, yo creo, es la fuerza del poder de recibir historias de otras personas, de otros mundos, de otras latitudes, de otras ocupaciones y apropiárselas. Y después ya llegó la medicina, que es una vocación enorme, y comprendí que un poquito el médico que siempre hace de mensajero también de noticias y que tiene la necesidad de sanar, puede ser mejor médico si sabe contar una historia. Y de pronto empecé a lucrarme un poco de eso cuando los pacientes, pues yo sentía que entendían mejor el mensaje, o que si yo usaba las palabras apropiadas con la fuerza, la entonación y el sentido apropiado, ellos se sentían aliviados. Y bueno, ahora que llegó la pandemia, recopilé muchas de esas cosas escritas por ahí y me las apropié de nuevo en el contexto que llegó ahora de Mirada hacia adentro del 2020. Yo había empezado en el 2018, justo en la fecha en que está la primera carta escrita, y lo había ido dejando anotaciones, y en el 2020, que no hubo más remedio que estar en las 4 paredes mientras no estaba en el hospital, mirarme a mí misma y decir, yo, es que ya es urgente, yo tengo que sacar esto, pues
empezó el proceso y después encontré a Sonia, que pues ha sido un ángel. Ese es un tema que es, por supuesto, otro elemento clave cuando uno lee la novela. Hay algo desde marzo del año pasado, si hemos pensado en alguien y hemos pensado en un sector, es en el sector médico y en el gremio médico, ¿cierto? Por la presión que ha tenido, por lo que han sido los cambios de rutina, lo que es una UCI, lo que es también los casos, lamentables casos de exclusión derivados del miedo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Adriana, cuando tú te decides a escribir esta novela ya encerrada entre las cuatro paredes, qué era aquello que querías contar? Pues es que yo sentí era como más la necesidad de elevar el discurso alrededor del dolor, de la enfermedad, de la muerte masiva, del duelo colectivo. Y los médicos no podíamos estar ahí atemorizados por el virus, repletos de elementos de protección, paranoides frente a todo lo que nos rodeaba, adoloridos por las noticias eternamente repetidas día tras día de que venía otro muerto y otros 10 más y que no podíamos detenerlo porque entre otras cosas no entendíamos muy bien al enemigo. Entonces la pandemia finalmente llenó las redes sociales de interpretaciones personales a un exterminio. Imagínate la magnitud del reto para el intelecto, para la espiritualidad en cada ser humano. Y resulta que todas las males de la humanidad, yo siempre he pensado que confluyen en el hospital. O sea, cuando algo termina en desgracia, termina en el hospital o en un sitio más sórdido, claro. Pero es que al hospital llega todo y llega como el final de la historia, casi siempre, o el nudo de la historia de cada persona. Entonces sentí que los médicos teníamos un papel que no podría ser el del convidado de piedra, que en esta oportunidad en la que el exterminio venía de la mano de una infección desconocida y extraña y que teníamos que empezar a tratar de lidiar con ella y a superarla y a combatirla, pues era momento de cambiar la narrativa, de tratar de modificar toda esa interpretación y esa pseudociencia que había en las redes y convertirla en un aprendizaje mutuo entre el médico, sus familias y los pacientes. Y este aprendizaje, Adriana, que te propones termina convertido en una novela. Sí, Eso es lo que hace la literatura, ¿cierto? La literatura contesta, pero también hace preguntas y permite esos espacios de reflexión. Entonces, si vamos a entrar a hablar ya de tu novela, Adriana, ¿por qué no nos haces una introducción o por qué no nos presentas a este ya, como dice Luis, este alter ego, esta figura que es esta narradora, esta escritora, es decir, Clara Inés Sierra Esquivel? Para que nos entiendan muchos colegas que estoy seguro que te están oyendo y que están acostumbrados a verte en el campo y en los espacios médicos, para que te escuchen cómo es ese ejercicio de la imaginación, porque una cosa es tú atender a alguien y leerlo y saber qué necesita. Otra cosa es inventártelo. Pues es que ahí diste en el clavo, Camilo, porque yo a veces percibo que es más fácil vivir en medio del caos y la desesperanza y de todas las cosas que suceden cuando uno trata de inventarse un final suyo para la historia o de cambiar un poco la percepción de la realidad en su crudeza y convertirla en algo más bello. Y creo que la ficción cumple con esos deseos. Yo no quería hacer una novela autobiográfica porque aunque creo que mi vida ha sido maravillosa y cada cosa buena y mala le ha dado un color más prolijo y más bonito, creo de verdad que no soy capaz de hacerme un homenaje a mí misma de esa magnitud, ¿me entiendes? Sería una cosa muy extraña hacer una apología enorme a Adriana cuando yo sé que hay tantas cosas que podrían ser mejores. Entonces en ese orden de pensamiento resolví inventarme una mejor Adriana, una mujer que fuera la unión de muchas cirujanas, amigas, mujeres maravillosas que han optado por distintas opciones, por no familia, por sí familia, por familias del mismo sexo, por vivir con sus padres, por cuidar de un gato, en fin, mira, las cirujanas en general somos un poquitico disfuncionales, digamos, en términos del núcleo familiar,
porque el hombre que está con nosotros o la mujer que esté con nosotros va a tener un reto grandísimo para comprender cómo funciona nuestras pulsiones, por ejemplo, la parte instintiva que tenemos, la parte como autoritaria que tenemos, el genio atravesado, la necesidad de resolverlo todo, de cambiarlo todo, de arreglarlo todo, y por eso no nos casamos fácilmente. Yo encontré un mártir por ahí que anda viendo también este momento, que es mi cómplice y mi amigo y mi llave y mi impulso y mi motor y mi polo a tierra sobre todo, porque imagínate yo en la nebulosa todo el tiempo y él trayéndome desde allá. Pero eso fue una fortuna que los dos hemos construido. Entonces finalmente la novela lo que hace es crear un alter ego, porque claro, como yo no tengo una formación literaria de pronto como la tuya, me toca acudir a lo que he vivido para crear la ficción, me toca con lo que traigo de mi realidad y de mi biografía, construir. Entonces lo que es absolutamente ficticio es el hilo conductor, que es una historia romántica entre una mujer que se llama Clara Inés Sierra y que le escribe cartas a una persona a quien admira y que en principio le parece un poquito del mundo de las ideas, lo admira, lo respeta, y con el tiempo, pues bueno, se va construyendo una relación basada en hacerle un poquito de apología a la medicina bien hecha, a la cirugía, al arte de sanar y a la necesidad de sanarnos primero si queremos atrevernos a meterle las manos en la piel a otra persona. Exacto. Yo quisiera, gracias Adriana, yo quisiera también contarle a quienes nos acompañan que esta es una novela epistolar, es decir, esta es una novela de cartas que se escriben, que tienen un corresponsal y además nos recuerdas muy bien recordado Adriana que siempre el espacio de la correspondencia es el espacio de la meditación, es el espacio donde podemos frenar, es donde podemos pensar, es donde salen las ideas y donde nos podemos alejar del WhatsApp. Y la novela es precisamente una serie de unas 10, 12 cartas, me parece, tendría que revisar el número de capítulos, pero en los cuales tú incluyes, y aquí me parece que hay un punto muy importante, Adriana, no seguir una trama, es decir, no es Clara contándole a Ricardo de la A a la Z, digámoslo así, lo que me pasó en A, B y C, sino que abres un espacio en el que uno desarrolla la empatía frente al personal médico, déjame decirlo así tal cual, porque cumples con una función, y yo sé que aquí nuestros 106 participantes, muchos deben ser doctores, pero un trabajo muy necesario de bajar al doctor del pedestal, es decir, de poder entenderlo como un humano y algo que creo que me van a dar la razón muchos, ese derecho que tiene el doctor de también sentirse él mismo como un humano. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Pues es que a mí las cartas, tú lo dices de una forma bellísima y estuve oyendo tu programa, entre otras cosas, de Paredro con Caicedo y creo que yo sentía lo mismo de las cartas. Fíjate que la correspondencia tiene una implicación de intimidad y de escoger cuidadosamente qué es lo que uno quiere confesar ahí, porque eso le va a quedar en el papel y lo va a recibir alguien y lo va a guardar en sus cajones. Entonces, cuando uno escribe una carta, hay una declaración de intenciones ahí, lo creo así. Uno le está diciendo a la persona que le recibe la carta cuánto confía en él, cuánto cree que esa persona es capaz de recibir toda esa confesión o toda esa intimidad o toda ese desahogo. Entonces, yo sentía, como se lo dije a las editoras en su momento, que la forma como yo podía contarle lo que tenía por contar al mundo o quien quiera que se vaya a sumar a mi libro, era tratar de que la persona que está del otro lado sienta que se lo estoy contando a él o a ella, que sienta que es una confesión mía, que estoy abriendo mi corazón plenamente y con la mayor honestidad. Por eso me decidí por las cartas y porque, claro, me gustan las obras que tienen algo de correspondencia. La correspondencia me parece, entre otras cosas, de lo más romántico. Pues sí, porque no... Y también hay un espacio así en la novela, ¿no? También. Sí, sí. Exacto, o sea, que hay de todo. Así como dices tú, como que el médico, o yo también tengo mi corazoncito, pues o sea, como que No, nos enamoramos intensamente, como viví, yo ahí lo digo en un momento en el libro, es que yo me enamoro como pero, esto es como
con toda, es con una gran intensidad porque estamos hechos de una tremenda intensidad en la vivencia. Siempre estamos como en todo o nada, como en vive o se muere, es como que nos cuesta un poquito vivir a medias y así nos enamoramos también y eso quise mostrarlo en el libro. Ay, creo que ya Margarita va a estar a punto de decirme que nos queda un poquito, creo que me quedan 4 minutos para seguir con el programa, Adriana, pero quiero rescatar otra cosa y es que este es retrato en el que tú nos pones desde el doctor desde su vulnerabilidad, desde sus miedos, desde sus preocupaciones, desde ese aspecto tan contemporáneo y tan actual que es el miedo frente a la llegada del COVID, el miedo a contar las muertes, el miedo a sentir, ¿cierto? En muchos aspectos. Pero hay algo que yo personalmente disfruté mucho y es ese culto implícito a la medicina, al trabajo, a la labor, ese respeto tan profundo que en épocas de, podríamos hablar aquí de leyes, de reformas y de manifestaciones y de paros, pero es recuperar un poco esa esencia y ese volver sobre la vocación. Hay una carta especial en la que es con Ricardo y en esa carta se explica el título y se hace ese culto que tú nos arrancaste con esa frase que es la sangre, aquello que la gente le tiene tanto miedo, pero nosotros los cirujanos que con tanto cariño contenemos. Esa frase obviamente para alguien de a pie. Entonces, ¿por qué no nos cuentas ese espacio que tú encontraste como culto a lo que tú haces y como esa declaración de amor? Sí, 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 es que cuando yo empecé a preguntarme si quería ser médico, siempre había como un común denominador y es que alguien del salón o de la familia o de la que fuera me decía, uy, ¿sabes qué? A mí también me encantaba la medicina, me parece tan linda, pero le tengo pánico a la sangre. Y después cuando estudié medicina dije, yo, pues, realmente no siento eso, pero ¿qué será? Y cuando quise estudiar cirugía general, entonces también me decían, uy, pero ¿por qué no haces una cosa? Tú que eres así como de las humanidades, ¿por qué no haces psiquiatría? Y te iría muy bien, de pronto estaría muy bueno eso. ¿No le tienes miedo a la sangre? Y después así, bueno, ese ha sido como un lugar común en el discurso. Entonces, pues yo lo que sentí cuando escribí la novela es que mi obligación como lo que me corresponde como cirujana es honrar la sangre, no dejar que ruede, tratar de contenerla, evitar que se derrame sangre de todas las formas en mi país, evitar toda forma de violencia, tratar de cuidar de la gente, honrar mi sangre, la mía, la que me trae la de mis genes, la de mis antepasados, la de los que pusieron el ADN para que yo fuera este conjunto. Entonces, el libro evidentemente tiene un título que discutimos fuertemente con Lisa Ariza, porque Lisa me decía, Adriana, y ese libro tan cargado de afecto y de amor por la profesión y por la cirugía tiene un título muy agresivo. Entonces, vela. Entonces ella me decía, ¿qué tal volver el cauce? Porque a la larga es lo que quieres y bueno, además. Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que para que uno pueda entender lo honroso que es ser cirujano, ser médico, cuidar de gente, cuidarlo, ayudarlo a aliviarse, llevarlo por un terreno como hacia algún tipo de sanación, tiene que haber visto sangre y tiene que haber sentido el afán de que no se derrame más, de que yo tengo que poner un punto ahí, que por ningún motivo se vaya a morir este paciente desangrado si yo aquí tengo mis manos para contenerlo. Entonces, esa sangre que carga toda nuestra memoria, nuestra familia, nuestras hormonas, todo lo que somos lo carga la sangre, pues ¿cómo le vamos a tener miedo si es que estamos hechos de eso? Esa es un poquito la historia de esa. Bueno, pues Adriana, gracias. Yo Quiero decir algo ahí. me despido y solamente invitar a quienes nos acompañan a que lo lean, porque es un libro que nos lleva desde la reflexión íntima de la doctora, pero también a espacios en la sala de operaciones, es decir, tenemos de todo y la literatura y la novela es estas plataformas, estos puentes que nos permiten entrar a conocer realidades que desconocemos y sentir miedos que seguramente nunca vamos a conocer. Y yo creo, Adriana, que tu novela es un espacio que le abre hacia esto y me quedo con esa invitación de Luis, hay que seguir
y hay que seguir escribiendo y hay que seguir con la novela. Así que te felicito y te agradezco de nuevo por haberme invitado aquí. Luis, creo que vas a decir algo. Maravilla. Sí, quería agregar algo para complementar lo que estaba diciendo Adriana sobre el título del libro. Y hay una descripción de la sangre perdón, hay una descripción de la sangre en el capítulo, no, estoy aquí, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, en la página 73, que el capítulo se llama El dedo en la llaga. Mira, la tenía abierta, ¿me vas a creer? No me digas, mira. Y en la página 73, alguien tiene que hacer lo que corra la sangre, si ha de correr. Eso, alguien tiene que hacerlo y que corra sangre si ha de correr, porque ese líquido los mantiene aquí. Ese líquido, piénselo así, Pacho, ese líquido que tiene el color de un rubí, para que se entienda que es precioso y para que lo veamos y no dejemos que se vierta. Es escandaloso y huele a cobre, es viscoso y hasta repulsivo, porque si fuera inoloro e incoloro como el agua, parecería vacío y a nadie le importaría que se desperdiciara. Es una descripción de sangre que yo jamás me he imaginado que tú te la inventaras, Adriana. ¡Qué maravilla! La sangre suena lindo. ¿Cómo te parece lo linda que es la sangre? Pues ¿No está te parece que si uno la pone en palabras así, pues sí. sí? Ahí está el título, ¿no? Entonces, realmente tiene unos pasajes muy poéticos, muy amorosos, en ningún momento dramáticos, porque cuando muere ese señor, el papá de Paula Johanna, o ¿cómo se llama la niñita? Es una cosa dramática, es un momento de angustia, pero Adriana lo describe con una sencillez y con un realismo que no es una crónica roja, es una descripción amorosa y es la angustia de un doctor, de una doctora, viendo que el paciente se le está yendo. Y ya después... bueno. Ese capítulo es especialmente, lo guardo entrañablemente, Luis Daniel, porque resulta que yo viví ese día en el hospital de Santa Clara y lo lloré muchísimo. Y sentí que ese sentimiento que tuve frente a esa escena era para guardarlo y era para aprender de él, porque probablemente no es la última vez que voy a sentir tanto dolor frente al fracaso y frente al triunfo de la muerte. Pero, sí, pero y bueno. como dice Camilo, nos hace acercarnos y querer y entender más a los médicos. Yo creo que el libro deja muchas enseñanzas. Felicitaciones nuevamente, de verdad. Yo creo que me anticipé leyendo pedazos, pero bueno, ahí vamos a hablar. ¡Qué delicia! Precisamente ahí le iba a decir a Adriana que seguramente tiene escogido un pedacito y creo que todos estamos esperando que nos leas una parte de tu libro antes de seguir con la última parte de nuestro lanzamiento. Sí, pues es que precisamente de ese capítulo, Margarita, que ese capítulo me sacó muchas lágrimas por acordarme de todo lo que pasó aquel día y de todo el trauma, y te lo digo antes en un minuto, todo el trauma que hemos visto en este país, ese momento en el que una persona tiene una muerte que no estaba planeada, que simplemente alguien decidió que el otro tenía que morir y darle una puñalada o un tiro, y que sucede en Colombia con 1001 excusas todos los días, porque no solamente en los tiempos de guerra, sino que nosotros nos mantenemos en un permanente conflicto, pues me hace pensar en muchas cosas. Una de las cosas que nos hace pensar es en la fe y en la manera como creemos en lo que vendrá cuando nos muramos o cuando todo se acabe de un momento a otro. Entonces, te voy a leer un pedacito que fue una conversación que tuve con un buen amigo después de ese caso. Y dice: luego hablamos durante un rato más. A pesar de todo, aún guardo cierta fascinación por el trauma, porque es un bombazo de adrenalina,
y porque de tanto operar entre las tripas de Bogotá me he ido familiarizando con la cloaca de mi ciudad. Mencionamos también que gran parte de las horas debajo de la lámpara son de entrenamiento para no sufrir tanto frente a las vergüenzas de la naturaleza humana. Pero esos niños, no sé, me tiraron de cabeza en un hueco de ideas confusas. Uno hace lo que puede, pero creo que cada herido se me lleva un pedazo de vida. Ricardo, ¿quiere saber lo que me dijo Francisco para rematar? Para que vea usted nada más cómo lo interpretan a uno los amigos. Usted escribe el guión de esta película porque la trae clara, le da placer, le gusta caminar en el filo. No solo le perdió el miedo a la sangre, a usted le gusta, usted la busca como un sabueso. Me quedé fría mientras lo decía y tuve que responder pensando bien las palabras para semejante afirmación. No, Pacho, eso no es así. Eso es lo que creen de los cirujanos, pero no estamos siempre sublimando pulsiones primitivas. Para la mayoría de nosotros es absolutamente sublime el arte de sanar con las manos, de reparar, reconstruir. Alguien tiene que hacerlo y que corra sangre si ha de correr porque ese líquido nos mantiene aquí. Ese es uno de los fragmentos de esa reflexión que lo traje a ustedes porque no es tan amoroso como dice Luis, pero es un fragmento que confronta con la realidad tremenda de los hospitales colombianos y lo que los cirujanos nos enfrentamos y la razón por la cual los cirujanos tenemos un entrenamiento que puede ser un poquito recio en la medida en que nos prepara para confrontarnos con todo eso que es tan doloroso y que necesita cabeza fría, pero también mucho corazón y una conexión enorme entre el intelecto, el espíritu y las manos. Entonces, pues, ojalá les guste, ojalá quisieran pasar por estas líneas los que están aquí. Pues te cuento que sí. Aquí los comentarios dicen que felicitaciones, que lo leeré, lo dice Humberto, Marly Camargo, felicitaciones, no veo la hora de tenerlo en mis manos, felicitaciones a Adriana, aparte de Elena, de Fernando Garibello, Adriana, simplemente maravilloso. Entonces creo que ha sido un éxito pues este momento, Adriana, de compartirnos. Yo creo que este libro es el resultado de tu corazón, eso se nota de lejos y bueno, creo que aquí ya tienes muchos fans que seguramente leerán el libro y te contarán cómo les pareció. Creo que tu hermana también. Mi hermana, sí, la estoy viendo, qué linda. Entonces, bueno, no, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos antes de terminar pues este rato tan agradable que hemos tenido. Aquí ya nos están preguntando cómo se consigue y eso es lo que les vamos a contar. Entonces, no sé si tú quieres contarles o Sí. cómo lo pueden conseguir. Aquí nos están preguntando. Pues ahí también está Luis Daniel, espero que no me esté equivocando, pero a ver si me aprendí bien la cosa. Entonces, una manera de conseguirlo es conmigo y con mi manager, o sea, Rodolfo Barrios del Río, mi esposo, que está él está conectado pues de todas las maneras posibles. Entonces, aquí en la casa tenemos libros y lo que hacemos es que directamente conmigo, ustedes me mandan al WhatsApp, al Facebook, donde sea, por las redes, por lo que sea, su dirección, yo les digo cómo se paga el costo del libro y se los hago llegar por correo, pues con los gastos de envío y todo eso. Esa es una. La otra es, pues la que ahora me acaba de mandar una foto Luis Daniel, que yo, pues lo que he llorado no tiene nombre, pero es que verlo en un estante de una librería es como, ay, Dios mío. Entonces, bueno, ya ahora está en el Fondo de Cultura Económica, Librería Nacional, Librería Lerner, Librería Panamericana, y en otras librerías locales del barrio de Luis. Imagínate, el barrio de Luis, que es Bogotá. Perdón, Panamericana todavía no, pero vamos a bueno, intentar. todavía no. Sí. Esperamos para Panamericana, listo. Y porque eso es con Hipertext, con Ex Libris, ¿no? Y tenemos ya en ciernes el libro electrónico que podremos enviarlo ya con un convenio buenísimo a Amazon Books, a Google Books, Storytel, que me encanta, Barnes & Noble, y ¿qué más? Termina Luis, ¿qué más hay por ahí? Nosotros, taller de edición, normalmente tenemos distribución en todo el país.
en las librerías como más importantes pues prácticamente las ciudades donde hay librerías. Colombia es un país que tiene muy pocas librerías para la cantidad de habitantes que tenemos. Pero en principio, si está en la en Nacional, estará en Barranquilla, en Cartagena, en aeropuertos, aquí en Bogotá, Lerner, aquí en sus 2 sucursales. En Bucaramanga tenemos librería, en Medellín hay Fondo de Cultura Económica, está una librería que se llama Ex Libris. Va a ser asequible también en Cali, en Pasto, Manizales, Armenia, Pereira. No me acuerdo cuáles más ciudades, pero digamos las más importantes está el libro. Va a estar el libro. Es que lo tuvimos ayer. Hemos logrado que hoy esté en algunas partes, pero ya pronto estará. También lo pueden solicitar a Hipertexto, Netizen, que es una distribuidora nuestra, que lo va a tener también, que lo puede distribuir en físico en Colombia, y que dentro de la semana entrante yo creo que lo tendremos ya en ebook, de tal manera que pueda estar en redes a nivel mundial. Vale un poquito menos el ebook, pero se puede perfectamente adquirir por ese medio. Sí, porque veo muchas preguntas para conseguirlo en otros países. Sí. Personas que están en Seattle, en Ecuador. La opción es ebook, ¿cierto? Sí, por ahora ebook, y para no prometer cosas que no tenemos ya operativas montadas. Pero en Colombia sí se puede adquirir desde cualquier ciudad, se lo envían a través de Hipertexto, o con Adriana, como dice, pues ella tiene sus libros. Es mejor para Adriana que lo pueda vender ella misma, porque pues es el libro en el punto de fábrica. Y me librerías independientes. Me hacen una pregunta, Adriana, una periodista que está acá acompañándonos, me hace una pregunta aquí por interno y me dice que si tienes pensado escribir otro libro. Ay, claro, pero claro, por supuesto. Y yo siento que la escritura es tan terapéutica, ¿sabes? ¿Quién es la periodista que te pregunta? ¿Tú tienes ahí el nombre? Sara. Sara, es que sabes que a mí me ha resultado súper terapéutico, y ahora estoy viendo un nombre ahí. Voy a dar 2 nombres de personas que no he hablado de ellos así rapidísimo. Uno es Ana Paloma del Valle. Mira que las ilustraciones son de Ana Paloma, aquí se ve, no hemos hablado de ella. Yo le mandaba cada capítulo, ella vive en una finca en Barichara, en el estado más natural posible, y yo le mandaba cada capítulo, y esta genia lo que hacía era convertir esto en acuarelas, y también para ella resultó un viaje del alma, y hacía muy placentera la escritura. No habíamos hablado de ella, y te digo que la traigo no solo porque al abrirlo la vi ahí y no había hablado de ella, sino porque toda la trayectoria que lo lleva a uno a un libro implica como que el universo le va trayendo personas, situaciones, gente maravillosa. Mira, por ahí vi un letrerito de César López, que es un músico y un pacifista y un hombre enorme, nuestro creador de la escopetarra y expoligamia y tantas cosas lindas, que está aquí nombrado, porque él además le traía como música al libro, unos diálogos maravillosos. Juan David Lleras, o sea, cada persona que iba llegando al libro se nutría y me nutría de su vida, de su energía, de todo su afecto. Entonces, la respuesta larga, pero sí, porque es una experiencia deliciosa, y porque es catártica, y porque es terapéutica, y porque me trae gente que me nutre, y yo me siento feliz con la escritura. Sí. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Les queremos igual dar las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Más de 100 personas estuvieron. A Camilo, a Luis, a Lisa, a Sonia. Muchísimas gracias por hacer parte de este libro, de esta historia detrás de la vida de Adriana, como con su primera novela. Esperamos que todos los que estuvieron acá esta tarde, que se perdieron de pronto un partido, creo que ganamos mucho más aquí oyendo de literatura.
y esperamos que disfruten leerse esta novela como Adriana disfrutó escribiéndola, porque eso sí fue lo que sentimos hoy, es como ella disfrutó escribiéndola y mostrándonos ese lado tan difícil, duro, pero también tan increíble de un médico que tiene en sus manos la vida de sus pacientes. Entonces, pues, quería darles las gracias. Adriana, no sé si quieras también despedirte. Sí, ay, Margarita, pues a ti un saludo entrañable. Estoy dichosa con tu compañía en esta presentación del libro, contigo, con 2 y medio, que fue maravilloso. A Juan Pablo Rocha me le quito el sombrero porque es un visionario, porque es un hombre maravilloso y porque está ahí como dándome ánimo todo el tiempo y para que me crea mi cuento. A Estela Martínez, que me está escribiendo ahí, que fue una gran inspiradora de esto, es mi maestra y, y ha sido mi guía en esto de ser mujer en nuestra profesión. A Mario Gefter, cirujano brasilero, que fue un poquito la inspiración inicial de ese personaje que yo quería hacerle un homenaje a él como figura del cirujano torácico emblemático. A mi hermano que se perdió el partido de fútbol, impresionante, esto es sin precedentes, eso no lo puedo creer, mi alma gemela, ese sí que es mi alma gemela en esta vida, mi hermana Pilar, a mis padres y a toda mi familia y toda la gente que está ahí. Yo no puedo estar más agradecida porque esto sí es que es un momento de antes y después en mi vida. Camilo, a Lisa, a ti, a todos, a Luis, a Juan Pablo, que no quiso salir ahí y que hizo toda la parte gráfica, pero a él no le gusta. No le gusta estudiar. Teléfono, ponle harta pila porque ahorita se te va a llenar el chat para comprar libros. Ahí preparada. Eso. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos y nos veremos en la próxima novela. Eso. Muy bien. Así sea, sí. Así sea, Camilo. Muchas gracias. Tenemos que presentarlo en más partes. Eso es como un hijo, como decía Sonia al comienzo. Hay que llevarlo de la mano a diferentes espacios. Esta inauguración en este escenario estuvo maravillosa. Realmente muchos participantes, mucho auditorio. Pero los espacios de las librerías independientes de Bogotá son muy amables. Está Lubina aquí en el barrio, está Wilborada, está Librería Prólogo, Lerner también se puede hacer. Yo creo que ya pronto nos van a permitir hacer algo presencial. En el Fondo de Cultura también. Le vamos buscando al niñito de Adriana, ¿dónde lo llevamos? Y hay que hacer la reimpresión muy pronto. Eso. Vamos a ver. Sí, también en Roca, que eso es algo que yo creo que nos faltó bastante decir, y es el trato que se le da a un libro en una librería independiente, que yo creo que no sucede pues con las editoriales como gigantes, como que Roca se especializa en cuidar cada detalle y en consentir al libro. Aquí estamos, es que míranos dónde estamos hablando con esta placidez juntos y yo creo que en el fondo inspirando a alguien a que diga, entonces no era tan imposible, sí se puede, sí hay gente que se acerca al escritor y que se acerca delicadamente y respetuosamente, imagínate. Ah, Camilo, ¿por qué sonríes así? ¿Tú qué estás pensando? No, que me alegra mucho ver porque es que así es como se hacen los libros. Adriana, normalmente la gente que está lejos del espacio editorial cree que los libros se hacen y que ya, incluso antes de escribirlos, ya vienen con los premios, con todo. Y la literatura se crea así. La literatura se crea en un momento en que uno dice, ¿sabe qué? Lo voy a jalar a ver qué pasa. Y después pasa que llega alguien como Sonia y Lisa y dice, oiga, sí hay, ¿no? O ese escritor del que tú dices que te contestó y te dijo, no, es que sí me interesa leer el segundo. Ese momentico del sí, ¿no? Y la literatura se crea así, la literatura no se crea desde las solemnidades de las bibliotecas, ni desde, no, se crea es con las intenciones de escribir. Entonces es muy bonito oírtelo a ti de nuevo, como uno ya lo ha oído antes, pero siempre y sobre todo, pues, no por lo mero anecdotario, sino en verdad quedarnos que quienes nos acompañan no olviden que estamos en
delicioso ambiente acá, pero eso no exime la novela de ser muy interesante, que hay que leerla y que hay que enfrentarse a ella. Es decir, por eso me parece un poco importante lo que decía Luis al final, que no se nos olvide que lo que hay que hacer después de esto es leer tu novela, Adriana. Gracias. No, Sí. pues, imagínate, gracias. Bueno, yo ahora sí los despido para que no quede la grabación con alguna frase. Entonces aquí ya nos despedimos y ya vamos a cerrar el Zoom. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, que estén bien.